Buenos días, tardes o noches, una vez más. Mi nombre es Irving Zavala y ahora toca revisar anemias macrocíticas. Aquí vamos a ver anemias megaloblásticas y anemias macrocíticas en general. Vamos a comenzar con un caso clínico. Es un masculino de 65 años que acude a consulta quejándose de fatiga y disnea progresiva que ha ocurrido en los últimos 8 meses. Les dice que antes era capaz de caminar sin problemas, pero ahora se queda sin aire muy fácilmente. Además menciona que toma mezcal casi a diario. El paciente en la exploración física está bajo de peso y presenta disminución de la sensación en miembros inferiores. Sus laboratorios muestran una hemoglobina de 7.2 con un volumen corpuscular medio de 116. ¿Cuál es el siguiente paso en el diagnóstico de este paciente? 1. Nivel de vitamina B12 y ácido fólico. 2. Frotis de sangre periférica. 3. Prueba de Schilling. 4. Nivel de ácido metilmalónico. Páusenla, piénsenla. Si ya la pausaron y ya la pensaron y contestaron frotis de sangre periférica, quiero decirles que ustedes están en todo lo correcto. Y esta es la manera más precisa de abordar las anemias macrocíticas. Porque aquí, a diferencia de las anemias microcíticas, el frotis de sangre periférica nos va a hacer la diferencia, nos va a decir si esta es una anemia megaloblástica, como en este caso, o una anemia macrocítica. Bueno, hablemos del algoritmo diagnóstico. Primero que nada, como siempre, vamos a tener una biometría hemática, la cual le vamos a checar que sí tenga anemia, 7.8, para posteriormente revisar el volumen corpuscular medio, que en este caso va a ser macrocítico. Si el volumen es mayor a 100, y solo si es mayor a 100, el siguiente paso será hacer un frotis periférico. Quiero que recuerden el video pasado, donde veíamos que los volúmenes corpuscular medio menor a 80 nos iban a llevar a pedir estudios de hierro. Ahora, el volumen corpuscular medio mayor a 100 nos va a llevar a pedir el frotis periférico. Y esa es la diferencia entre el algoritmo de las anemias microcíticas y las anemias macrocíticas. El frotis periférico es muy útil en las anemias macrocíticas porque nos van a decir quién sí tiene neutrófilos hipersegmentados, eso significa más de 5 lobulitos de estos, más de 5 núcleos, y quién no. El que tenga neutrófilos hipersegmentados va a ser una anemia megaloblástica y los que no van a ser una anemia macrocítica. Las anemias megaloblásticas tienen dos causas nada más. O te falta el ácido fólico o te falta la vitamina B12. Nada más. Y la manera de diagnosticarla es, pues le haces niveles de B12 y niveles de ácido fólico. Y ya. Te va a dar deficiencia o de B12 o deficiencia de ácido fólico. Así de sencillo. Pero primero le hiciste el frotis periférico. Y así de sencillo llegaste a tu diagnóstico y lo tratas pues reemplazando esto. Hay una cosa que no rara vez ustedes se van a encontrar un paciente que le hacen un frotis periférico por anemia macrocítica, le sale que es anemia megaloblástica y después sus niveles de vitamina B12 están en límites normales pero bajos, casi anormales, y los niveles de ácido fólico están bien. En estos casos, se pueden ustedes ayudar del ácido metilmalónico. Cuando no les den, cuando la vitamina B12 esté en límites bajos, normales pero bajos, siempre chequenles el ácido metilmalónico. Si este está elevado, va a ser una deficiencia de B12. ¿Sí? Ahora vamos al otro lado de manera rápida. La anemia macrocítica es la que no es megaloblástica, así se llama, nada más macrocítica. Y esto va a ser causado por muchas enfermedades, fármacos, a la gente que es borrachillos, por sí solitos el alcohol les envenena la médula. La enfermedad hepática, los eritrocitos tienen problemas en su membrana celular y tienden a ser macrocíticos. Y la principal diferencia entre estas dos son los neutrófilos hipersegmentados. Si ustedes saben esto, ya lo hicieron. De verdad, es casi todo lo que les quería decir en este video. Pero vamos a seguir, porque si no, siento que hablo muy poquito. A mí me gusta mucho hablar. Hablemos de anemia megaloblástica. Bueno, se origina por la deficiencia de B12 y el ácido fólico y realmente es un defecto en la síntesis de ADN. Por eso tenemos neutrófilos hipersegmentados, por eso tenemos neutrófilos mutantes, porque su ADN no está bien. Y esta no solamente puede afectar a los glóbulos blancos y a los glóbulos rojos, también afecta a veces a las plaquetas y puede causar pancitopenia.
Las anemias megaloblásticas son por la deficiencia de folato y vitamina B12. Vamos a hablar poquitito del folato porque este es medio aburrido de hablar. El folato se encuentra en todas las hojas verdes y tenemos almacenado de 3 a 6 semanas. Es muchísimo más fácil que ustedes tengan deficiencia de folato. Muchísimo más fácil que sea una persona deficiente de folato a que tenga deficiencia por B12. Hay muchos fármacos que causan deficiencia de folato antagonizando el mismo, como el metotrexato, que todos los pacientes con artritis reumatoide lo toman. Por eso suplementan ácido fólico los pacientes que toman metotrexato. Y también acuérdense que las embarazadas necesitan ácido fólico. Si no, sobre todo en el primer trimestre de embarazo, si no les suplementan ácido fólico, el bebé tiene riesgo de tener defectos de tubo neural. Otra de las cosas que también hay que tener en cuenta es que los pacientes que tienen mucho recambio celular se van a acabar su almacenamiento de ácido fólico. ¿Quién tiene mucho recambio celular? Pues la gente que tiene, por ejemplo, psoriasis. Y una cosa muy importante, solo la deficiencia de B12 causa síntomas neurológicos. Ahorita les voy a aclarar ese punto. Hablemos ahora de deficiencia de B12. Esta sí es un poquito más interesante porque la absorción de la vitamina B12 es un proceso complejo que se lleva a cabo en el ilion terminal, pero va a requerir ciertas sustancias para que no se degrade en el ácido del estómago y aparte otra proteína, otra glicoproteína, para que se pueda absorber. ¿Qué causa la deficiencia? Pues uno, que no se la coman, que no se coman sin albur, que no se coman la vitamina B12 y una dieta vegana estricta, muy estricta, causa de B12. Deficiencia de B12. Tarda años, porque tenemos reserva de 3 a 10 años, o sea que no pasan meses. Que haya problemas en las glándulas salivales, porque las glándulas salivales producen una glicoproteína que va a proteger la vitamina B12 del ácido. La anemia perniciosa, que es la deficiencia de factor intrínseco producido por las células parietales en el estómago. Para esto antes, en la antigüedad, se usaba la prueba de Schilling para diagnosticar anemia perniciosa. El bypass gástrico, porque les mochan un cacho de estómago y ahí se pueden llevar las células parietales y pues, no tienen factor intrínseco. Entonces es como una anemia perniciosa iatrogénica. El sobrecrecimiento bacteriano en el intestino, que es un síndrome que básicamente el intestino delgado tiene muchas bacterias. Cuando ustedes se comen vitamina B12, pues las bacterias se comen la vitamina B12 y no llega a absorberse. Las iliopatías, y por iliopatías me refiero a cualquier cosa que afecte el ilion terminal. Hay muchas, ¿sí? Por ejemplo, la enfermedad de Crohn. Por ejemplo, que les mochen el ilion también por un accidente. O que tengan algún síndrome de malabsorción como enfermedad celíaca. ¿Sí? Cualquier cosa que interfiera con la absorción de la vitamina B12 va a acabar en anemia megaloblástica y en problemas neurológicos. También la deficiencia de vitamina B12 causa problemas neurológicos. Por último, la insuficiencia pancreática, porque necesitamos al páncreas para absorberla, y la infección por el Diphyllobotrium lactum, que es esta cosa que les puse aquí, que hasta ensayé ese nombre antes de decirlo y ni siquiera me salió bien. Eso es todo lo que puede alterar la absorción de la vitamina B12. Por eso les digo que es mucho más interesante. Aparte de la anemia, la deficiencia de B12 puede causar anormalidades neurológicas. Y por anormalidades neurológicas me refiero a casi cualquier anormalidad neurológica. La más común es la neuropatía periférica. Esa es la más común. Pero hay pacientes que tienen hasta demencia por deficiencia de B12. Es mucho menos común la demencia. De hecho, es de las menos comunes. ¿Sí? Solo la deficiencia de B12 causa síntomas neurológicos. Entonces, si ustedes en alguna pregunta de algún examen les ponen un paciente con anemia megaloblástica y síntomas neurológicos como entumecimiento, o neuropatía de cualquier tipo, de inmediato piensen en B12. No piensen en ácido fólico porque el ácido fólico no da síntomas neurológicos. Por último, una de las cosas que también les encanta preguntar es esto que se llama degeneración combinada subaguda, que es realmente el daño irreversible de la columna posterior de la médula, por donde pasa el tracto grácil y el tracto cuneiforme, y que llevan las fibras de tacto, propiocepción y vibración. Entonces, esto se llama degeneración combinada subaguda y es una cosa irreversible, que es a consecuencia de deficiencia de vitamina B12.
Vamos a hablar de la prueba de Schilling y les voy a platicar de esto porque si no ya habría acabado este video. La prueba de Schilling es interesante porque nos va a ayudar a saber por qué hay deficiencia de B12. Y aunque ya nadie la usa por varias cosas, entre ellas que es complicado hacerla y es caro, es interesante entenderla porque nos habla de la fisiología. Nos puede ayudar a distinguir entre problemas nutricionales o de glándulas salivales o de factor intrínseco o de insuficiencia pancreática. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, primero que nada, este es el esófago, muy bonito y representado. Este es el estómago. Estas son las células parietales y esto azul es el factor intrínseco. Este es el páncreas muy bien representado y iluminado de amarillo. Y todo este es el tracto gastrointestinal, el duodeno, el yeyuno acá y el ilium acá. Y esto imagínense que es sangre, que es un vaso sanguíneo. Bueno, lo primero que se hace en la prueba de Schilling es que se les da una dosis intramuscular de vitamina B12 y se les da una dosis oral de vitamina B12 radioactiva. Y hasta vean cómo le puse el signo de radioactivo, ¿sí? ¿Por qué radioactiva? Porque nosotros vamos a querer medir la B12 a ver si se absorbió. Y es más fácil medirla siendo radioactiva. Lo que va a pasar es lo siguiente. Le dan la dosis oral y la dosis IM. Y la dosis IM, como ustedes podrán imaginarse, pues se va a absorber primero. Y va a saturar todos los receptores de B12. Entonces, toda esta B12 que ustedes se tragaron, el único camino que va a tener, si se llega a absorber, es el camino directitito al orín. Lo van a orinar. Y la razón por la cual la van a orinar es porque ya el cuerpo, todos sus receptores de B12 están ocupados. Ya el cuerpo no puede aprovechar esa B12, ya no la va a almacenar. Y el cuerpo cuando no tiene cómo almacenarlo, pues lo tira. Lo va a tirar y nosotros vamos a medir lo que tiró. Si en las primeras 24 horas la concentración de B12 en la orina es mayor a 10%, significa que la absorción es normal. Y si hay deficiencia, esta es nutricional, o sea, hace que no estaba comiendo B12 suficiente el paciente, ¿sí? Y que no tuvo ningún problema para absorber toda esta B12, no tuvo ningún problema, todo le servía. Pero si es menor al 10%, ahí sí va a ser anormal. Y vamos a tener que hacer el diagnóstico diferencial entre anemia perniciosa, pancreatitis crónica, sobrecrecimiento bacteriano e ileopatías. La mayoría de ustedes conocen esta prueba nada más utilizando factor intrínseco. Y lo que se hace es que una vez este es el primer paso, viendo que ya fue anormal, pues vamos a hacer el segundo paso, que es exactamente lo mismo, darle una dosis de B12 intramuscular y otra oral. La oral también es radioactiva, pero ahora vamos a darle factor intrínseco. Y vuelve a pasar lo mismo. La B12 intramuscular satura los receptores. El factor intrínseco se supone que ahora va a ayudar a que esta se absorba. Y la que se absorbe otra vez va a parar en la orina y nosotros la vamos a volver a medir. Y si la B12 medida en la orina es mayor al 10% en las primeras 24 horas, nosotros vamos a hacer el diagnóstico de anemia perniciosa. ¿Por qué? Porque eso significa que lo único que le faltaba a tu cuerpo, al cuerpo del paciente para absorber la vitamina B12 era el factor intrínseco que ya le estás dando de manera oral. ¿Qué pasa? Que si es menor del 10% pues va a ser anormal. Y esto significa que no es anemia, no es por deficiencia de factor intrínseco, no es anemia, no va a ser la anemia por deficiencia, perniciosa por deficiencia del factor intrínseco, sino va a ser otro tipo de deficiencia. ¿Qué puede ser? Pues puede ser deficiencia pancreática. Y puede hacer lo mismito, darle vitamina B12 y M y oral con enzimas pancreáticas. O sobrecrecimiento bacteriano. Y también le pueden dar vitamina B12 IM y oral, pero ahora con antibióticos para matar aquí a las bacterias que se están comiendo a la B12. Esta es básicamente la prueba de Schilling. Vamos a hacer un caso clínico. Es una mujer de 45 años, vegana estricta desde los 28 años, que acude a consulta por disminución de la sensación de extremidades inferiores. Al examinarla, usted se da cuenta que perdió la propiocepción y no tiene sentido de vibración. O sea, tiene degeneración con vedación aguda. Los laboratorios muestran un hematocrito de 28, un volumen corpuscular medio de 114, neutrófilos hipersegmentados. Usted ordena niveles de B12 que lo reportan como disminuido pero cerca del límite normal.
¿Cuál es el siguiente paso diagnóstico para esta paciente? Ni siquiera voy a leer todas las opciones porque espero que me hayan hecho caso en las diapositivas anteriores y sepan que aquí la respuesta es el nivel de ácido metilmalónico. Cuando ustedes sospechen anemia por deficiencia de vitamina B12 y la B12 esté baja pero dentro de límites normales, háganle niveles de ácido metilmalónico. Laboratorios comunes de la deficiencia de B12 y folato. Bueno, primero van a causar anemia megaloblástica. Y ya dijimos que la anemia megaloblástica significa que tienen neutrófilos polisegmentados. 2. Van a tener toda disminución del recuento de reticulocitos. 3. Va a tener macrovalocitos. Y van a decir, ¿y qué es eso, doctor? Bueno, los macrovalocitos es la forma que tienen los eritrocitos. Los eritrocitos de la anemia megaloblástica no son una esfera perfecta. Si fueran una esfera perfecta se llamarían esferocitos. Por eso se llaman macrovalocitos, porque parecen un óvalo. Y también ambas dos van a tener niveles de homocisteína aumentados. Y solo la deficiencia de B12 se va a asociar al incremento del ácido metilmalónico. Una vez más, este es el algoritmo diagnóstico. Muy sencillo y esto es lo que realmente quiero que se aprendan. Anemias macrocíticas, no megaloblásticas. La verdad es que no hay mucho que decir de ella. Todas dan macrocitosis. Algunas pueden causar problemas neurológicos. Ni me voy a meter a platicarles de eso. Pero aquí la diferencia es que en el frotis no va a haber neutrófilos hipersegmentados. ¿Sí? Y va a haber diferentes causas, entre ellas la enfermedad hepática, que como les decía va a causar una deficiencia en la membrana celular del eritrocito y esto va a hacer que sea macrocítica. El hipotiroidismo, que creo que es importante saber, que también puede causar anemia macrocítica. Antimetabolitos como la 6-mercaptopurina y algunos otros antineoplásicos, por ellos mismos causan envenenamiento en la médula y pueden causar anemia macrocítica. Y el síndrome meliodysplásico. Tratamientos. Si tienen deficiencia de B12 o de ácido fólico, pues hay que reemplazar lo que es eficiente. Traten las malabsorciones como puedan. Reemplacen la hormona tiroidea. Y pues tengan bien entendido que si están tomando antimetabolitos, antineoplásicos, es probable que estos sean los causantes de la anemia. Con esto me despido. Una vez más les doy gracias por su atención. El siguiente tema es anemias normocíticas y hemolíticas, que esto lo voy a dividir como en 3. Si tienen algún comentario, queja, sugerencia, háganmelo saber por Twitter o por mi Instagram. Les deseo que sigan estudiando y échenle ganas.